Buenas noches, muchachos. Pues buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, muchachos, el día de hoy, la noche de hoy, vamos a ver derechos humanos. Vamos a tratar de verificar un poquito de derechos humanos. En sí, ¿qué es lo que vamos a ver de derechos humanos? Así que, derecho humano, derecho internacional humanitario. Conceptos básicos de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, los organismos e instrumentos internacionales sobre los derechos humanos y el sistema interamericano de los derechos humanos. Esto es lo que tenemos que verificar, lo que tenemos que saber. Entonces, iniciamos observando qué es un derecho. Un derecho es una garantía, es una herramienta que defiende a un individuo. ¿Sí? Es digamos, un instrumento que faculta algunas acciones o que ese individuo, que esa persona tenga algo a su favor. Entonces, iniciamos verificando esto. Es un derecho, es tener eso, es una herramienta, es un escudo, es una defensa, es una garantía que él tiene. Desde el momento que es creado, desde el momento que está, digamos, en este espacio o en este mundo, ¿cierto? Desde ahí comienza a tener unas garantías, comienza a tener unas facultades que la sociedad lo va a proteger, ¿cierto? Eso en sí los derechos humanos, son instrumentos en norma que protegen a los individuos sin discriminación, sin distinción y por igualdad a todos los seres humanos, sin importar de qué clase social es, sin importar qué, digamos, facultades tiene económicas, de qué familia proviene, qué raza es, o bueno, raza no, qué, digamos, a qué grupo se identifica o desciende, ¿cierto? De qué grupo vienen sus raíces, ¿no? Sin importar esto, los derechos humanos, los instrumentos van a garantizarlo y van a protegerlo. Pero los derechos humanos son universales y estos están a menudo contemplados en la norma y garantizados por ello a través de los tratados internacionales, ¿cierto? Entonces, los países o los estados, ¿cierto? Se crearon, se organizaron y se crearon un país. Cada uno tiene una autonomía, cada uno tiene una representación y entre ellos se hicieron pactos, se hicieron convenios, se hicieron acuerdos, ¿sí? Para poder respetarse uno al otro y no tener problemas o no acabarse entre todos, ¿cierto? Sobre todo la historia nos ha demostrado que la humanidad ha tenido demasiados percances de poder convivir en paz y ha tenido demasiadas guerras que ha costado millones de vidas de seres humanos. Entonces, a través de la historia se puede haciendo como un derecho o haciendo como un convenio entre las partes, entre las personas. Entonces, venga, pues no nos ataquemos de esta manera. Venga, no hagamos esto porque entonces nos vamos a eliminar como raza, ¿cierto? Como especie. Entonces, se fue realizando unos acuerdos, unas pautas entre individuos, entre personas y también una entre estados o entre organizaciones, entre grupos o entre, digamos, primero fueron sectas o grupos, ¿cierto? Se hicieron unos acuerdos. Digamos, en tal fecha que hay poca comida, no nos ataquemos. O si nos atacamos, no vamos a contaminar la comida. Fueron acuerdos que se fueron haciendo para poder vivir y para poder no fracasar como especie. Esos acuerdos se fueron transformando digamos, en descendencia, como en una costumbre, en algo arraigado, y después se hizo a través de norma o escrito en documento, y quedó establecido. Una cuestión es los derechos humanos, que es la garantía que tienen los seres, ¿cierto? Para poder vivir, las garantías que tienen para poder subsistir o seguir en este mundo. Y otra, pues, es el derecho internacional humanitario que se creó que a partir de la guerra o digamos, de las luchas entre los grupos, se crearon esos acuerdos. Venga, pues no nos vamos a atacar con estas armas. O venga, si vamos a hacer
guerra todo el año, por lo menos digamos, en Navidad o en primavera, o no hagamos guerra, ¿cierto? O si vamos a hacer guerras, pues no contaminemos el río, o cuando estemos comiendo no nos ataquemos. Fueron convenios o cosas, digamos, que entre ellos acordaron. Y esos acuerdos se volvieron derecho, y esos derechos son los que hacen, digamos, en guerra, es el derecho internacional humanitario. Y en tiempos de paz, normalmente los derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Que estos derechos humanos han tenido, digamos, un transcurso muy largo para poder crearse como hoy los conocemos derechos humanos. Entonces, en la historia no se conocía o no se reconocían estos derechos. Poco a poco, digamos, guerra tras guerra, porque las guerras, en cierto modo, han traído cosas buenas. Después de tanta muerte y de tantos problemas y de tanta pobreza, tanto dolor, al final han traído cosas buenas, porque después de eso, de ver que el humano ha sido tan malo, se dice, venga, pero no volvamos a hacer esto. Bueno, si vamos a entrar en guerra, no volvamos a hacer esto porque es que ya estamos muy pasados, ¿cierto? Entonces, guerra tras guerra, o lucha tras lucha, o revolución tras revolución, han sembrado unas normas y han sembrado como unas pautas para que se creen los derechos, para que se fortalezcan los derechos. Entonces, cada grupo ha sido, digamos, ha tenido una historia de dolor, y cada grupo o cada representación de, digamos, de la humanidad, o cada representación de la sociedad ha venido creando y fomentando esto, una estructura para defenderse. ¿Sí? De ahí vienen las poblaciones vulnerables, que han sido los grupos que han sido perseguidos a través de la historia, y estos grupos han tratado de tener voz ante los estados, ante los grupos, y decir, venga, pero es que no me hagan esto, o venga, ¿por qué me están persiguiendo? ¿Cierto? Y se han creado los derechos humanos. Entonces, inicialmente, pues, había esclavitud, y había, digamos, esto de trata de personas y todo esto, y pues estaba normada. En muchos tiempos o partes de la historia, eh, era ley tener esclavos, era ley, era derecho tener esclavos, uno podía tener el derecho de tener tantos esclavos, ¿no? Entonces, mire que no es tanto porque esté en la ley o porque esté en la norma que las cosas estén bien hechas, ¿cierto? Es porque se verifiquen y, digamos, éticamente se analicen, ¿cierto? Pero no quiere decir que porque esté en derecho, todo lo que esté en derecho o todo lo que esté en norma, pues puede hacer lo que tiene que ser, ¿no? Como lo digo, en algún tiempo fue normal y era legal tener esclavos, era legal abusar de las esclavas, ¿no? Era legal, los grupos étnicos, raizales, palenqueros, esos, era normal maltratarlos, ¿cierto? Entonces, mire que la lucha de estos grupos han traído los derechos. Entonces, venga, no me pegue, ¿por qué? O venga, yo por qué por nacer, digamos, de color, ¿cierto? De tener melanina fuerte o bastante melanina, ¿por qué me va a maltratar? ¿Por qué me va a abusar? ¿Por qué me va a esclavizar? Simplemente por el hecho de eso. O simplemente por el hecho de haber nacido de esta familia, yo soy menos. No. Entonces, esta lucha fue creando esas normas o esas herramientas para que las personas se garanticen en dignidad humana. Y todos somos dignos y somos iguales. Somos iguales. Entonces, esos fueron como los instrumentos que se crearon para defender a la persona. La persona ya una vez que llega a este mundo ya tiene esas garantías, pero esas garantías no fueron de la noche a la mañana. Se crearon poco a poco, con lucha, con muertes, con sangre. Listo. Entonces, los convenios y, digamos, las pautas que tenemos en guerra son derecho internacional humanitario. Las pautas que tenemos en paz y las garantías, las libertades que tenemos en paz son derechos humanos, ¿no? Entonces, se crean esas costumbres o ese derecho, esos tratados, esos protocolos que se hicieron a través de los estados, unos estados con otros, que cuando se hablan de unos con otros o entre estados son países, la representación completa es país, de los países se hablaron unos con otros, venga, yo tengo esto, pongámonos de acuerdo. Hicieron unos pactos
y digamos, se ratificaron los pactos o cada uno los asumió, ¿cierto? Esos pactos, esos convenios, hicieron unos documentos y esos documentos se crea el derecho internacional, ¿cierto? Y ese derecho internacional, esos pactos, se le llama bloque constitucional, que es de donde tomamos, de ese bloque tomamos para llevar un poco a las constituciones de cada estado, ¿cierto? De cada país, y a llevar las constituciones. En nuestro caso, en la Constitución Política de 1991, se ratifican a través del artículo 93 de la Constitución, ¿no? Entonces dice, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno, ¿no? Entonces, dice que aún cuando hay un estado de excepción, ¿cuáles son los estados de excepción? Que tenemos 3 en la Constitución de nosotros, ¿cierto? Guerra exterior, ¿cierto? Conmoción interior y estado de calamidad pública, ¿cierto? ¿Cómo es? De salud pública y económica, ¿cierto? Son los tres estados de excepción que tenemos. Aun cuando estemos en esos estados de excepción, no vamos a poder prohibir, no vamos a poder limitar los derechos, ¿cierto? Hay una pregunta que si hay una guerra exterior y el presidente determina que hay un periódico que está contando más de lo que tiene que contar, entonces le va a prohibir repartir sus periódicos. Pues esta pregunta está mal, o sea, la respuesta debe ser negativa. No se puede prohibir. Aún en estados de excepción no se pueden prohibir los derechos. Se pueden restringir algunos, pero ya están determinados en la norma cuáles son. Son 3 en cada estado de excepción. Son 3. En algunos son la circulación, en otros son la manifestación, en otros son la libre locomoción, circulación, ¿cierto? Y en otro es la propiedad privada. Cada uno tiene sus derechos que se pueden restringir, no eliminar ni restringir momentáneamente por la cuestión que está sucediendo en el estado de excepción. Listo. Esos convenios son adquiridos, los traemos y lo metemos en la Constitución política para que se vayan hacia las leyes y se cumplan, ¿cierto? A través del artículo 93 de la Constitución. Entonces, ¿cuáles serían un ejemplo de esos convenios, de esos pactos? Entonces, el Estatuto de Roma. ¿De qué habla el Estatuto de Roma? Los crímenes de violencia sexual. Habla de eso, de proteger las garantías de que cada persona se le respete la sexualidad y la integridad física, que no tenga por qué ser sometido a una violación, a un empalamiento, no tenga por qué ser sometido a un acto sexual, ¿cierto? Que puede ser de tocamiento o de mostrar o de pedir que muestre, ¿no? Entonces, eso ya es un acto sexual. Abuso, ya cuando digamos, hay tocamiento, sí, o cuando ya hay penetración, abuso violento, ¿cierto? Pero acto sexual, ya con el simple hecho de hablar, decir cosas que no debe decir, pedir que le muestren o mostrar, ya es un acto sexual. El Estatuto de Roma, pues, busca esto, proteger a las personas en su sexualidad. Ajá. Entonces, tales como la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo a la fuerza, como crímenes a la humanidad, cuando se cometen por parte. ¿Qué sucede aquí? Que siempre esos crímenes lo vamos a verificar o lo vamos a proteger, sobre todo cuando se hacen a grupos que históricamente son perseguidos o que se hacen por razón de pertenecer a ese grupo, sea por razones políticas, raizales, religiosas, de pensamiento, de conciencia, de opinión, ¿cierto? Es solamente por el hecho de ser de ese grupo, van a ser perseguidos. Por ejemplo, comunidad LGTBI, simplemente por su atracción sexual, su atracción sentimental, emocional y su expresión, pues van a ser perseguidos. Grupos étnicos, grupos afrodescendientes, campesinos podrían ser también comunidades, ¿cierto? Porque pueden ser desplazados simplemente por eso. Personas de pensamiento libre o revolucionario, ¿cierto? De un grupo político revolucionario, también podría ser. Entonces,
estos grupos van a ser perseguidos, van a ser violados, van a ser exterminados, van a ser simplemente por esa razón. Entonces, ahí es donde viene la lesa humanidad. Ya lo vamos a ver más adelante en los delitos de lesa humanidad. Sobre todo, la lesa humanidad se caracteriza o se identifica es ahí, que lo están haciendo, lo están persiguiendo, lo están simplemente por pertenecer a un grupo, ¿cierto? Por eso se complementa la lesa humanidad. Listo. Entonces, vamos a ver que nosotros vamos a estar regidos por las conferencias de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque estamos en el continente americano. El continente americano va a estar regido a través de esas conferencias y esas conferencias van a crear la ONU, ¿cierto? O primero se crea la ONU y se hacen las conferencias. Y a través de esas conferencias se crean unos pactos, se crean unos convenios y son los que van a regir, digamos, a nuestro continente y se va a crear el sistema interamericano de los derechos humanos. Y ese es el que tenemos que verificar o el que tenemos que aprender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el que nos rige. Hay otros sistemas, sistema europeo, el sistema asiático, el sistema de Oriente, ¿cierto? Pero no nos rigen, ¿cierto? El que nos compete, el que nos tenemos que ver es el sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver que todo esto nace, o aquí, digamos, que tiene que ver con nosotros, es con la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿cierto? ¿Y qué es esa organización? Entonces, es también conocida como Naciones Unidas, que es NNUU, ¿sí? De las dos maneras se puede escribir o se puede identificar. Entonces, es la mayor organización internacional existente en materia de derechos humanos. Se creó para mantener la paz y seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre los estados, los países, solucionar problemáticas globales. Su sede está en Nueva York, Estados Unidos, la de la ONU. Ok, vamos a ver varias instituciones, vamos a ver 3 instituciones. Quiero que pronto tengan presente dónde está cada uno. Entonces, la de Naciones Unidas está en Nueva York. Nueva York, listo. Entonces, la ONU se rige por la Carta de Naciones Unidas del 24 de octubre de 1945. Aquí quiero que veamos un poquito de historia, vamos a ver historia. ¿Por qué nace esa carta en 1945? No antes o no después. Bueno, esa carta fue firmada por 51 países. Estos 51 países se comprometieron a decir, sí, vamos a hacer paz, venga, vamos a vivir tranquilos, no nos molestemos, no nos matemos, venga, vamos a hacer esto bien, ¿cierto? Vamos a respetarnos cada uno. 51 países que determinaron firmar esta carta, la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Y ratificarse en los convenios. Después se crearon los convenios, posteriormente. Pero aquí dijeron, venga, vamos a unirnos para hacer algo bien hecho. Listo. Entonces, la ONU se financia por las contribuciones de los países que están. Pues, firmaron ahí la Carta 51, pero se fueron uniendo más y son 193 estados que son miembros de la ONU y son los que aportan para mantener esta institución, ¿cierto? Entonces, la ONU, o todo esto en materia de derechos humanos, sobre todo se fortaleció después de las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque fue donde se vio que el humano, si no es controlado, es desastroso. Puede llevar a eliminar la especie humana y acabar con el planeta. Entonces dijeron, venga, tenemos que tener control de las emociones, tenemos que tener control de las armas, porque esto se está saliendo de las manos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de historia y ahorita le cuento por qué sucede. La Primera Guerra Mundial es un hecho que sucede entre 1914 y 1918. Solamente 4 añitos, pero llegó para matar o asesinar o exterminar o borrar de la tierra millones de personas. Se creía que era la Gran Guerra, porque nunca había una guerra como esta, ¿no? Primero fue llamada la Gran Guerra. Sí, la Gran Guerra. ¿Por qué sucedió? Resulta que hay una cuestión. Hay unos países, unas organizaciones que eran grandes, estaban unidas, después se fueron dividiendo y crearon otros países, pero inicialmente era un país grande, unos países grandes. Tenían diferencias históricas
por todo lo que sucedió de las guerras, digamos, en los tiempos pasados, en los milenios pasados, digamos. Entonces, digamos, en algunos sectores del mundo sucedieron diferencias muy grandes por el territorio y por la cultura. Entonces, unos países invadieron otros y perdieron su cultura, perdieron su religión, perdieron sus tierras. Y ese hecho quedó registrado y siempre quedó presente ahí. Entonces, tiempo después, algunos pueblos dijeron, venga, nosotros somos los pueblos primarios, o los pueblos que supuestamente iniciamos todo esto, necesitamos recuperar nuestras tierras. Y se presentaron algunas diferencias y, pues, guerra. Siempre la guerra, mayor parte del tiempo, fue por territorio. ¿Por qué? Pues lo veíamos en Constitución, ¿no? Que hay son tres páticas para tener. Primero es el territorio. Si no hay territorio, pues, ¿qué vamos a tener? Después, la población. Si no hay población, pues, ¿quién va a vivir en el territorio? Y después de la población se elige un gobierno. Si no hay gobierno, quién va a dirigir? ¿Cierto? Pero primordialmente, para que haya un país, para que haya un Estado, lo primerito que tiene que haber es un territorio. Entonces, por eso siempre pelearon por territorios. Y ahorita se presentan por otras cuestiones, pero básicamente era por territorio. Todavía había una cuestión. Había unos estados que estaban unidos, que era el imperio austrohúngaro. Este imperio tenía unos problemas, eh, digamos, unos problemas por territorios a través de la historia. Aquí en este imperio estaba unido Italia y estaba unida Alemania. Ellos pertenecían al imperio austrohúngaro. Se llamaban así, después fue que se repartieron y crearon unos nuevos países, digamos. Pero ellos eran el imperio austrohúngaro. Y por otro lado, había el triple ente, que era Rusia, que anteriormente Rusia fue la Unión Soviética, ¿cierto? Rusia, Francia y Reino Unido eran el triple ente, ¿cierto? Sucedió que Astro, Hungría, Austro-Hungría quería acabar con Serbia, un país que ellos creían que no debería estar o que les pertenecía a ese territorio, no debería haber estado ese país. Entonces, eh, se atacaron y tenían amenazas fuertes. ¿Qué sucedió? Que el archiduque Francisco hizo un recorrido, tuvo que andar por todas esas tierras y él estaba verificando eso, cuáles tierras eran de él, cuáles eran para tomarlas, digamos, para pedirlas. Y le hicieron un primer atentado, no pudieron asesinarlo, siguió en el transcurso y le hicieron otro y lograron matarlo. Pero estos, digamos, estos intentos de homicidio, estos intentos de asesinato hacia el archiduque que era del imperio austrohúngaro, digamos, se le tildaban o se decían que era por parte de Serbia. Entonces, pues, se atacó y comenzó la guerra. Entonces, se culpó a Serbia por lo que fue atacada y después Serbia era pequeña, digamos, ante el imperio, pero la defendió el triple ente, que era muy grande también, y comenzó la guerra. Como el imperio austrohúngaro, que era el de Alemania, fue el que creó, el que inició la guerra, el estallido de la guerra, y murieron demasiadas personas, se dilató 4 años, entonces llegaron y dijeron, venga, pues no, estamos acabando con toda la humanidad y detrás de qué, solamente porque estos pelearon un territorio que no era ni tan grande, era pequeño, ¿cierto? Entonces se hizo un pacto y pues al último acabaron con la guerra. Lo que sucedió fue que ese pacto eh, se le denominó o se llamó el Tratado de Versalles. Entonces se llegó dijeron, no, venga, acabemos la guerra, sucedió esto, ya estamos acabándonos. Y pues no fue como una paz, es como que sí un grupo dominó al otro y le dijo, pues vamos a hacer este tratado. Listo, y acabamos. Entonces, en ese tratado, lo que hicieron fue que
se dividió el territorio austrohúngaro, se dividieron y quedó Alemania, y a Alemania le dijeron, venga, usted por ser el que inició, entonces va a perder el 10% de su territorio, por eso es que se divide. Va a perder el 10% de su territorio, va a perder sus colonias, las islas y colonias que tenía, eh, le vamos a suprimir aviación porque usted es muy peligroso, le vamos a suprimir artillería, le vamos a quitar submarinos, los submarinos no va a poder tener submarinos, va a quedar, le vamos a reducir su ejército a la mitad, a la tercera parte creo que fue. Le vamos a reducir su ejército y va a tener que pagar 33 millones de dólares. Ese fue el Tratado de Versalles. Resulta que ellos no tenían cómo pagarlo. Esa cantidad de dinero la podían producir como en 30, 50 años. Entonces era endeudarse de por vida. Pues ellos quedaron así, pero fue un pueblo que quedó dolido, quedó en la pobreza, puede ser una potencia, puede ser un imperio, ¿cierto? Y ese maltratado llevó a otra guerra. Entonces, eh, firmaron, quedó un tiempo, digamos, calmados, esperando y dolidos. Y muchos soldados fueron relegados, tuvieron heridas también de combate y nunca se les reconoció. Entonces se creó como un movimiento revolucionario, digamos, que dijo, venga, no podemos dejar que nos hagan esto de por vida. Tenemos que volver a ser el imperio que era antes. ¿Cierto? Entonces, un señor que había sido suboficial, que había sido, digamos, cabo, que era mensajero, y era el que llevaba los mensajes de parte a parte a las trincheras, a la batalla, ¿cierto? Las órdenes de los generales, resulta que cuando atrapaban a un mensajero, lo asesinaban y perdían el mensaje, ¿cierto? O cuando alcanzaban a un soldado con una carta, pues la quemaban, el mensaje nunca llegaba. Entonces, los mensajeros se aprendían las órdenes y, digamos, la estrategia de guerra. Pues había un cabo, ¿sí? Un suboficial, que era mensajero y llevó en la Primera Guerra Mundial todas estas instrucciones y se las aprendió. Aprendió cómo ordenar una guerra. Y ese señor estaba muy dolido, era muy bueno hablando o llamando la atención de las masas, ¿cierto? Y ese señor comentó, no era el más importante, él no era el más importante, él era uno de los pocos del grupo, pero digamos, por el talento que tenía, fue escalando y llegó a ser quien fue el último, que fue un general muy importante en la Segunda Guerra Mundial, pero que llevó a la humanidad a conocer qué tan dañado, qué tan malo puede ser el cerebro humano y qué tanto daño le puede hacer a su hermano, ¿no? Entonces, bueno, comienza la Segunda Guerra Mundial, esa Segunda Guerra Mundial va del año 1939 al año 1945. Por eso la importancia de verlo, porque después de esto es que se crea la Naciones Unidas, después de las Naciones Unidas se crean los convenios y los pactos que van a ratificar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y se crea la Declaración de Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero fue gracias a esto. Creo que si no se hubiera presentado esto, pues de pronto lo hubieran hecho, pero no así de esta manera, ¿cierto? Pero tuvo que pasar muchas muertes y mucha sangre para crearse estos convenios, estos pactos. Por eso la importancia de respetarlos y hacerlos valer, porque muchas personas murieron por ello. Entonces, Alemania busca recuperar su territorio, el que entregó el Tratado de Versalles, ¿cierto? Invadió Polonia, porque Polonia fue una de las partes que perdió. Y Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra, porque dijeron, venga, usted otra vez va a comenzar con su cosa de invadir y va a comenzar con su cosa de ampliar su territorio. Y volvieron a crearse la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió Europa Occidental, tuvo muchas estrategias muy buenas y, digamos, tenía un poderío muy fuerte. Aun cuando le habían quitado los soldados, el ejército, los submarinos, pues volvieron a crearlos, volvieron a crear estrategias. Se tomaron, invadieron Europa Occidental, se enfrentaron a algunas guerras, se enfrentaron al último
por estar confiados de creer que podían hacerlo todo, enfrentaron diferentes frentes y en tiempo de invierno y la nieve, y esto los llevó al fracaso. Pero los países llegaron y vieron todo lo que podía suceder, los asesinatos, el exterminio, la esclavitud, los mutilamientos, las violaciones, el holocausto, el encerramiento de personas, en llevarlos a las calderas, a los hornos, ¿cierto? En estigmatizar una cultura para hacerla culpable de todo. ¿Por qué? Para poder tener una razón para tener guerra. Simplemente por eso. Comenzaron haciéndolo por la burla. Chistes contra los judíos. ¿Por qué contra los judíos? Porque eran los que manejaban el Banco Central, los que manejaban la plata. Y se necesitaba tomar la plata para poder invertir en ejército y en armas, para poder hacer la guerra. Entonces necesitamos quitarle el poder, ¿cierto? Quitarle el estatus, el dinero al que los tiene para poder nosotros hacer esto. Comenzaron haciendo las burlas. Después de las burlas se hicieron odios, y después de los odios se hicieron muertes y todo esto. Se pasaron y se ensañaron mucho porque le metieron pasiones, le metieron religión, le metieron política y le metieron, digamos, muchos sentimientos que tenían arraigados por haber sido como, digamos, minimizados después de ser un imperio por esta razón. Entonces, todos le echaron la culpa a alguien y vamos a desquitarnos contra eso. Aquí la humanidad conoció lo que en realidad la especie puede ser maligna, lo que el infierno que puede crear los humanos. Entonces dijeron, después que terminamos la Segunda Guerra Mundial, tuvo que utilizarse a grandes genios y grandes mentes, pero no para cosas buenas, sino para cosas malas. Se crearon las bombas atómicas, ¿cierto? Se crearon cañones que sobrepasaban países, que viajaban de un continente a otro. Entonces, se conoció que si seguíamos así, pues acabábamos con el planeta Tierra. Se reunieron los países, lograron contener, bueno, la falla que presentó Alemania, que luchó en 3 campos diferentes en tiempo de invierno y pues en los 3 perdió y tuvo que ser derrotado. Entonces, se presentaron todas estas cuestiones y los países dicen, venga, sentémonos, después de la Segunda Guerra Mundial, ya acabamos con la Segunda Guerra Mundial, hay muertos de allá, hay muertos de acá, está vuelto nada el mundo, pues sentémonos y hagamos algo para que no vuelva a suceder. Entonces los países se comprometen a mantener la paz, y esto se hace en 1945, y nacen las Naciones Unidas, que fue donde firmaron 51 países. No vamos a volver a hacer lo de la Segunda Guerra Mundial. Listo. Después de 1948, ya llevaron 3 añitos estudiando qué era lo que iban a hacer, hacen la Declaración de los Derechos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquí me quedó, pero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual consta de 30 artículos, son 30 derechos. ¿Listo? Y es esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, vamos a verlos. Primer derecho, todos los seres nacen libres e iguales. Igualdad, libertad, todos, no importa de dónde vengan, de dónde provengan, todos somos iguales, todos somos libres. No importa que a usted le guste el rojo, que a usted le guste el azul, que a usted le gustan los hombres, que a usted le gustan las mujeres, no importa. Todos somos iguales y todos somos libres de expresarnos como se sientan, como quieran, con tal de que no le haga daño al otro. ¿Listo? Segundo derecho. Toda persona tiene derecho y tiene libertades. Olvídese, venga, los derechos que vamos a hacer aquí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son para todos. Todos tienen estos derechos y todos tienen esta igualdad de libertades. No es que si yo nací de Pepito Pérez, entonces yo sí tengo libertades, pero como yo nací de Sultanita, entonces no tengo libertades. No, todos tienen libertades, todos tienen derechos. Todo individuo tiene derecho a la vida. Entonces, marca, si no tenemos vida, ¿qué más derechos me pueden dar si no tengo vida? Lo primerito es la vida. Y es que aquí no hay otra vez revancha, ¿cierto? Game over y vuelve otra vez y juguemos. No, aquí es una solita. Entonces, si se pierde, ya, se perdió todo. Es derecho a la vida. Nadie será sometido a la esclavitud. Dice, venga, vamos a respetar eso. Las personas tienen por qué ser esclavizadas.
tienen por qué ser sometidas. Todos nacen libres. Listo. Nadie será sometido a torturas. Listo. Las torturas aquí se toman como, o el delito de tortura es cuando usted necesita sacar información o cuando necesita cobrar venganza, digamos. Se hacen es con ese motivo. Cuando no es por ese motivo, pues son tratos inhumanos, lecciones, ¿cierto? Vamos a ver más bajito. Pero aquí tortura es básicamente eso. Si yo necesito sacar una información, yo voy a golpear a alguien, lo voy a machucar, lo voy a quitar la uña. Tortura, ¿cierto? O yo me voy a vengar de alguien y le voy a hacer tratos inhumanos. Esto es tortura. Entonces nadie será sometido a torturas. Todo ser humano tiene derecho a la personalidad jurídica. Ya decíamos cuál es personalidad o persona natural de carne y hueso. Personalidad jurídica es el avatar, el de representación de mí. ¿Para qué? Para que pueda defenderme ante las leyes, ante las normas, ante el Estado, ante las instituciones, para que me defiendan. Y como si yo no sé de leyes, pues yo le puedo prestar mi muñequito a un abogado para que él tome mi personalidad jurídica y me defienda. Ah, pero si yo hago una asociación o hago una empresa, pues todos nos llamamos o somos una personalidad jurídica, ¿cierto? Eso es. Y todos tenemos derecho a la personalidad jurídica. Todos son iguales ante ley. Vuelve otra vez la igualdad, pero ante el derecho. Todos somos iguales ante ley. No es que te le voy a aplicar la ley al estrato 1 y la ley no se la aplico al estrato 2. No, todos somos iguales ante ley. Toda persona tiene derecho a un recurso ante tribunales. Bueno, básicamente es lo mismo, que tenemos a la defensa, podemos ir a representarnos allá, ir a exigir. También podemos decir, venga, no estoy de acuerdo con que se me sentenció esto y apelo, tener esto, tener la facultad de poder defenderse. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Entonces aquí vemos el habeas corpus, ¿cierto? Entonces nadie puede tener, no, es que usted se tomó, no sé, una gaseosa y no la pagó, entonces vamos a, o no, es que usted es el hijo de su tanita y a mí no me cae bien, entonces lo voy a retener acá, no lo voy a dejar salir. No. Entonces, esto se presentó en tiempos de guerra y se presentó también en tiempos de paz en algunos países, en algunos, por cuestiones religiosas, por cuestiones de política, y se dice, venga, pero no, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Si no hay un sustento, no puede ser detenido arbitrariamente. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente, otra vez, tiene voz y voto, tiene representación, todos tienen derecho a la personalidad jurídica. Entonces, todos tienen derecho a poder expresarse, poder opinar, poder defenderse, ¿cierto? ¿Dónde está? Oído públicamente. Toda persona tiene derecho a su presunción de inocencia. Pero hasta que no se me declare que soy culpable, pues soy inocente. No, que es que el rey es el que dice que usted es culpable, pero demuéstreme. No, es que el señor gobernador es el que dice que usted es culpable, pero es que demuéstreme. Todos tienen derecho, ¿no? Nadie será objeto de injerencias arbitrarias. Entonces, las personas tienen derecho a su integridad, tienen derecho a su privacidad, tienen derecho a su vida, tienen derecho a ser protegidas, digamos, ante norma. Entonces, nadie podrá ser, digamos, nadie podrá meterse en la vida y dañarle, digamos, esa autonomía que usted tiene, ¿cierto? Toda persona tiene derecho a circular libremente. Esto es lo que a veces se atribuye, es que yo tengo derecho a circular libremente, sí, pero es que los derechos vienen ligados a una responsabilidad o a un deber, ¿cierto? O a una obligación. Entonces, hay una que es nuestra limitarse sus derechos y que, digamos, el bien general prima sobre el bien común. El bien de todos prima sobre el derecho de uno solito que está afectando a los demás. ¿Listo? Digamos, toda persona tiene derecho a pedir o a buscar asilo. Entonces, si una persona ve que su Estado lo está persiguiendo por razones políticas, está persiguiendo por razones de raza, lo está persiguiendo por razones de pertenecer a un grupo, puede pedirle a otro Estado, venga, protéjame porque me están haciendo esto solamente por yo ser esta o pertenecer a este grupo. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Entonces, no es que yo no lo quiero darle la nacionalidad o no quiero que usted diga que es de aquí porque es que usted es amarillo, no, porque es que usted es azul, no, porque es que usted es rojo. No, todos tienen derecho a una nacionalidad. Esto pues ya se puede, digamos, hay diferentes formas de adquirir la nacionalidad,
y hay diferentes formas de el por qué se tiene una nacionalidad. Entonces, listo. Hombres y mujeres tienen derecho a fundar una familia. Vuelve y ratifica aquí esto que lo adquirió la Constitución, que lo hace en el artículo 5, en el artículo 42, en el artículo 44. Bueno, en varios artículos de la Constitución se verifica que siempre dice el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, la base es la familia, el niño tiene derecho a la familia. Vamos a garantizar que las personas puedan tener familia en todo el momento. ¿Por qué? Porque a través de la unión de dos personas se crea un hogar y ese vínculo unido a otros, respetándose entre ellos, se crea una comunidad y esa comunidad unida a otra comunidad se crea una región o se crea, digamos, bueno, una sociedad y esa sociedad unida se crea una nación, ¿cierto? Esa nación también entran extranjeros y hace parte fundamental de un Estado. La nación es parte fundamental de un Estado, ¿cierto? Porque decíamos que es territorio, población, y de esa población se saca el gobierno. Son las tres paticas del Estado. Entonces, esa población nace a través de vínculos sentimentales, afectivos o de negocios, o crear una familia. Porque en algunos lugares los matrimonios no son o no eran básicamente por sentimientos, era por relaciones. Entonces la familia tal con la familia tal tienen que casarse para que creen vínculos comerciales. Listo. Pero a través de esas uniones es que se crea la sociedad. La sociedad nace a partir de eso. Entonces, si lo dijéramos que el matrimonio nace en amor, la sociedad nace a través de ese amor y debería mantenerse así, debería vivir en comunidad todos, porque nace a través del amor. ¿No? Toda persona tiene derecho a la propiedad. Entonces aquí dice, si usted trabajó por una cosa, si usted tiene sus cositas, pues tienen que respetárselas, nadie puede venir a robárselas. ¿No? Bueno, aquí hay otras cuestiones que para tener un Estado pues, se necesita que se aporte, pero básicamente es que la persona que sufrió por lo suyo, que lo tuvo, pues tienen que respetarle eso. Y tienen que respetarle su privacidad dentro de lugares privados, de su casa, ¿cierto? Nadie puede entrar pues tomarse eso. Aun cuando sea un ejército, aun cuando sea el Estado, pues no puede hacerlo de una forma arbitraria. En norma o en ley, a través de un acto administrativo podría, pero el resto no. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Toda persona tiene derecho a pensar como él decida, sin afectar al otro. Que él cree que Dios es este Señor de tal nombre, listo. Que él cree que Dios es el universo, listo. Que él cree que Dios es un ser que no tiene rostro, listo. Esa persona tiene libertad de pensamiento y conciencia y religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión. Vuelve ese. Y esa libertad de opinión no se la pueden restringir ni en estados de excepción. Estamos en guerra exterior, no se la pueden restringir. No se la pueden restringir en ningún momento. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión. Esta libertad de reunión sí la restringe en estados de excepción. ¿Por qué? Porque prima, digamos, el bien de todo el país por encima de un grupo o por encima de unas personas. Es sí se restringe. Pero es un derecho. Toda persona tiene derecho a participar del gobierno. Entonces, todos pueden decidir del gobierno, sino que se hacen de una forma. Se eligen unos ciudadanos y esos ciudadanos hablan y es la representación de todos los otros que votaron por él. ¿Listo? Entonces, se puede participar directamente o indirecta. Directamente es cada uno opinar, indirectamente es elegir a unos para que ellos opinen. ¿Listo? Se supone que la indirecta debería ser más efectiva porque se eligen a la representación a los más inteligentes, a los que son más capaces o digamos a los que tienen más conocimiento de ese tema. Entonces debería ser la más efectiva. Listo. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, a protegerse, digamos, si la persona ya no puede suplirse, si la persona tiene una dificultad también de salud y ha trabajado mucho tiempo, pues también tiene derecho a que el Estado lo proteja.
¿no? Toda persona tiene derecho al trabajo. Y este trabajo puede ser libre, libre. Si puedes coger, bueno, aquí no lo dicen directamente, pero en la Constitución sí. Todas las personas pueden, en su libertad pueden decir, es que yo me quiero dedicar, yo quiero ser zapatero, ¿cierto? Es que yo quiero ser profesor, es que yo quiero ser soldado. No importa, cada persona puede decidir. No es que usted nació en enero y los de enero tienen que ser soldados. Usted nació en febrero y los de febrero tienen que ser profesores. No, cada uno puede decidir. Toda persona tiene derecho al descanso. Ay, qué bonito, ¿cierto? Pero sí, no puede sometérsele que siempre va a estar trabajando, porque eso sería esclavitud. Tiene derecho a descansar también, a compartir, a relajarse, ¿cierto? Pero no puede abusar de sus derechos tampoco, ¿no? Que todo el tiempo descansando, ¿cierto? No se puede extralimitar en sus derechos y sobre todo si afecta al otro. Si usted no hace nada y afecta al otro, pues peor. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Debe garantizársele que pueda adquirir ese nivel de vida y que nada lo va a afectar. Por eso es que las personas cuando tienen algún problema de situación de seguridad o esto, van y le dicen al papá de Estado, venga papá de Estado, ayúdeme, porque él es el que está obligado a darle esta garantía de que la persona pueda vivir. Pero entonces, profe, la garantía de nivel de vida adecuado es que todos tenemos que tener, no sé, un Maserati, todos tenemos que, no, pues la condición básica, tampoco el Estado puede, pero la condición básica, que todos puedan tener acceso por lo menos a agua, por lo menos a alcantarillado, por lo menos a comida, ¿cierto? Niveles que pueda garantizarse. Toda persona tiene derecho a la educación. Y esta educación, en el caso de nosotros, es obligatoria de los 5 años hasta los 15 años. Es obligatoria. Es obligatorio y se puede obligar al muchacho a estudiar. Es que yo no quiero. Después de los 15 me dicen, pero antes está obligado. ¿A dónde dice eso? Allá lo dice en la Constitución, ¿cierto? Entonces, todo, digamos, niño y adolescente tiene que estar estudiando. Es obligación, tiene que estar estudiando entre los 5 a los 15 años. Toda persona tiene derecho al arte, a la ciencia, al conocimiento, a la exploración. Esto fue muy perseguido en la historia. Asesinaban personas porque hacían descubrimientos o porque pensaban diferente. Si no, de pronto, no es como me dice el padre, que es que, bueno, no sé, es que esta cuestión funciona así porque sí, sino que yo descubrí que puede verse de otra manera sin ni respetar a la religión, pero puede verse de esta manera, puede que no sea por esto. Entonces, ¿qué sucede? Que decían, ah, es brujo, asesinamos. Se mataron demasiadas personas simplemente por el hecho de pensar diferente o por tener un arte o por tener una ciencia o un conocimiento diferente, ¿cierto? Si la mujer sabía curar, entonces era bruja. Y si era bruja, le hacían la prueba y entonces eh, la tiraban a un lago. Y si se hundía, si se ahogaba, no era bruja. Pero si flotaba, era bruja, entonces la sacaban, la quemaban y quemaban a toda su familia. Cosas así. Y pues a través de la historia se fue evidenciando, oh, venga, ¿por qué no vamos a matar por pasiones? Simplemente por no dejar que la otra persona piense diferente. No, todavía nos seguimos matando, ¿no? Todavía. Yo no sé quiéncito, el vecino le metió una puñalada al otro porque dijo que él creía en yo no sé qué. Todavía. Bueno, entonces en la historia se vio eso y se trató de enmendar. Y venga, no vamos a hacer eso. Todas las personas tienen derecho a pensar diferente, a explorar en ciencia, a tener un arte, a tener una cultura diferente, un conocimiento diferente y un pensamiento diferente a la vida. Esto no hay problema. Es un derecho que va aquí. Es un derecho universal. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social. Entonces, a que el Estado mantenga unos estándares, porque si no hay unos estándares, si no hay un orden normativo, si no hay un porqué o un estatus, ¿cierto? Digamos, mantenimiento, pues no habría por qué trabajar, no habría por qué tener mis cositas, si yo no sé qué va a suceder mañana. Ya no habría el por qué, se pierde el sentido.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Entonces le dice, mira, aquí están todos sus derechos, pero aquí un derecho de la sociedad es que usted también tiene un deber. Entonces, tiene derechos, pero también tiene deberes. Esos deberes, ¿dónde están aquí, digamos, en el Estado colombiano? Artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, son 9 deberes. Esos 9 deberes también debemos tenerlos presentes, aprenderlos, porque no es solo exigir y exigir derechos, es también comprender, venga, es que yo también tengo el deber de esto. Listo, y el 30 es, la declaración no puede interponerse a, a dar poder a un Estado para no dejar emprender o desarrollar actividades de gozar derechos y libertades. Entonces, sucede que algunas constituciones, lo que decía el Estado era la voz de Dios y no se podía atacar o no se podía reclamar. Y ya lo que decía el Estado ya se hacía, o el gobierno, no, en representación del Estado. Entonces, unos gobiernos, que gobierno hablamos de gobierno es presidente, ministros y jefes o directores de jefatura, ¿no? Entonces, ellos del gobierno se tomaban muy en cuenta esto, pues la ley dice que es la voz de Dios y entonces nadie puede recriminar, entonces yo hago lo que quiera. Y se usó mal la norma y se usó mal la religión, ¿cierto? Se usó mal. Entonces, dice acá, bueno, estamos haciendo esa aclaración, pero es para que los estados no abusen y para que todas las personas puedan vivir bien. Esto, ya vimos que esa declaración fue después de la Segunda Guerra Mundial para darle, en tiempo de paz, unos instrumentos, una norma a las personas para que defendieran su dignidad humana y pudieran vivir tranquilos. Que esa es la esencia, vivir prósperos y tranquilos. Esa es la esencia de poder mantener un Estado que debería vivir las personas bien en su hogar, en su familia, contentos, en amor, tranquilos, que haya tranquilidad. Listo. Ahora, por otro lado, decíamos que en tiempo de paz son los derechos humanos, ¿no? Y en tiempo de guerras, derecho internacional humanitario. Entonces, ese derecho internacional humanitario es el conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de conflictos armados, trata de mitigar un poquito. Listo, ya no hemos podido de que no se peleen, pero si se van a pelear, por favor, acaben con el mundo, no peleen con los que no tienen que ver. Digamos, está peleando dos hermanos, si se están peleando ustedes los dos hermanos, no vayan y le peguen al primo, y vayan y le peguen una pedrada a la abuela, y no vayan y entonces quemen la casa, ¿no? La intención es que si ustedes están peleando los dos, solucionen sus problemas internos, sus problemas entre los dos, y no se dañen tanto. Están peleando dos hermanos, pues discutan o arreglen o dialoguen, pero no se vayan a meter puñaladas, no se maten entre hermanos. Esa es la intención del derecho internacional humanitario, pero con estados, con países, ¿cierto? Entonces, mitigar un poquito los daños de esa guerra y poner unas reglas de cómo se van a pelear. Aun cuando es una guerra, no se pueden exterminar como se le dé la gana, ¿sí? Va a haber unos protocolos, van a haber unas normas de cómo se van a poder matar, digamos, y cómo van a poder enfrentarse. Entonces se van a designar un tipo de armas y cuáles armas no, ¿cierto? Se van a designar una serie de cuáles armas se pueden utilizar que vayan dirigidas a la persona que usted va a afectar, no a todos. Entonces, si ustedes se van a matar, listo, los dejamos, mates, pero háganlo bien, ¿listo? Le vamos a dar unos parámetros. Mátese entre ustedes, digamos, porque no lo podemos evitar. Digamos, si lo pudiéramos evitar, listo. Pero no maten a los que no tienen nada que ver. Básicamente es eso. Está mal dicho como lo estoy diciendo, pero básicamente es eso. ¿Listo? Lo estoy diciendo como una forma muy coloquial y una forma como muy inhumana, ¿cierto? Pero no importa, es básicamente eso. Entonces, protege a las personas que no participan o que ya no participan. ¿Cómo así, profe? A las personas que no participan, los civiles, o personas que ya no participan, ¿cuáles? Era un soldado, pero estoy herido. Pues ya no participo porque estoy herido. Entonces, ya tienen que protegerme. Ah, pero es que usted era el soldado que me estaba disparando. Pero es que ya, yo estoy herido, ya yo no le estoy disparando, ya no soy una amenaza. Si no soy una amenaza, déjeme quieto, protéjame. ¿Listo? Entonces, protege a personas que no participan, que no son de ninguno de los dos bandos, y protege
a los que ya no, eran de un bando, pero ya no. También protege a, digamos, instituciones que están en medio, que no hacen parte, ¿cierto? La Cruz Roja y esto. También protege ¿quiénes? Bienes, edificios, elementos que son de patrimonio cultural, ¿no? Bibliotecas, museos, centros de arte, escuelas, colegios, iglesias, templos, mezquitas, todo esto lo protege. Sucedió digamos, en la Segunda Guerra Mundial, y eso se tiene anteriormente de otras guerras, y se tiene de unas personas que fueron pensantes, pero para el mal, que se dijo que la historia está escrita por quien la gana, solamente por quien la gana. Entonces, lo que vemos o leemos de la historia, era bueno, cosito. Sí. Bueno, entonces, quien gana la guerra es quien escribe la historia. Lo va a hacer desde su punto de vista y va a colocar todo lo malo del otro, pero lo malo de él no, ¿cierto? Entonces, sucedía que se identificó que para poder exterminar o para poder, digamos, dañar a otra cultura, dañar a otra sociedad, se tenía que era quemar todo el arte, quemar toda la literatura, quemar todo rastro y volver a escribir de esa cultura, pero escribir de una forma horrenda. Y así la sociedad se podría olvidar de ellos, o, bueno, la humanidad podría olvidar de ellos, o podría rechazarlos. Entonces trataron de hacer eso, los judíos. Quememos toda la religión que ellos tienen, todos los datos que ellos tienen, todo, y escribamos de ellos, pero escribamos mal. Digamos que no, que ellos eran ávaros, que ellos eran codiciosos, que ellos eran malignos, que ellos eran, ¿cierto? Y quememos todo el arte. Si tiene un arte bonito, bueno, sobre todo porque quien estuvo o quien impulsó la Segunda Guerra Mundial era alguien apasionado a artes, se presentó a Bellas Artes y fue rechazado. Entonces, conocía que el arte es una esencia de la humanidad, que ahí se retrata o queda todo fundado lo que siente una sociedad y el legado que puede dejar. Entonces se hizo eso. Entonces por eso también se creó unos convenios, unos pactos que protegen al arte, a los museos, a los bienes, a todo lo que tenga que ver, que no tenga que ver con guerra, que tenga que ver con conservar esa historia de la humanidad. Listo. Entonces, los principales instrumentos de este derecho internacional humanitario son los 4 convenios de Ginebra de 1949, ¿cierto? Los 2 pactos adicionales, que ahora son 3 pactos, después fueron 3 pactos adicionales, ¿cierto? Que son los pactos adicionales de Ginebra, pero son el derecho que se hizo en La Haya. No sé, se conoce porque se hizo allá, ¿cierto? Y el Tratado de Prohibición de Minas, y aquí falta el tratado bueno, el tratado de actos sexuales, y falta el tratado de armas, o esto, digamos, armas no convencionales, aunque acá está el de prohibición de minas y armas, que es el de Ottawa, y falta el convenio, y falta un convenio de violencias sexuales, y falta el convenio, bueno, no me acordé. Listo, los convenios de Ginebra, que son 4, y luego vienen los adicionales, que son 3, que son de La Haya. Entonces, bueno, el convenio que falta ahí, el de Roma, que protege a los establecimientos de edificios o edificaciones de la humanidad, ¿cierto? Culturales, religiosos y todo eso. Listo. Entonces, los convenios, son 4 convenios, primero que todo, y son el derecho humanitario, digamos. Estos derechos de Ginebra, o estos tratados, van a proteger a la humanidad, a las personas, básicamente. En guerra, pero van a proteger a las personas. Entonces, el primero, Ginebra protege durante la guerra a los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, en tierra, ¿no? El segundo, Ginebra protege durante la guerra a los heridos, enfermos y náufragos de Fuerzas Armadas, en mar. ¿Listo? A náufragos. Bien, unos en tierra y otros en mar, y también colocan los náufragos. Ginebra protege o se aplica a prisioneros de guerra. Tercero. El cuarto, Ginebra protege a las personas civiles, incluso
en territorios ocupados. Entonces, mire que el primero era a las personas heridas, y entre los heridos también están los soldados, o las personas que ya no son una amenaza. Lo fueron, sí, era un combatiente, pero está herido, ya no es un combatiente. No todavía, pero está herido. Sí, pero espera entonces que se sane, y si él quiere volver a combatir, combaten, pero por ahora no. ¿Cierto? Por ahora está en derecho, está en garantía de que se le proteja. Listo, los protocolos adicionales son los de la Haya, que son los derechos de cómo regular la guerra. Entonces, esos se estipulan deberes y derechos de las personas que están combatiendo, de las dos partes que están combatiendo, ¿cierto? Así como los límites y medios y métodos que pueden usar para afectar al enemigo. El primer tratado, relativo a conflictos armados internacionales, GPI, es la sigla, GPI. Entonces, son de los conflictos internacionales, y aquí va a decir, venga, entre estados, entre países que se van a enfrentar, estas son las armas que pueden utilizar, este es el modo de guerra que pueden utilizar, ojo, no pueden hacer esto no lo pueden hacer, te van a poner unas reglas, ¿cierto? A través de esas reglas van a poder luchar. Después, el segundo, relativo a conflictos no internacionales. Ahí no dice conflicto interno, ahí no dice conflictos no sé qué, no, ahí dice conflictos no internacionales, así se llama, no internacionales, GPII, ¿listo? Y el tercer convenio, que fue después, es porque se verificó que había un organismo que se creó con fundamento a proteger a las personas que no estaban en guerra y a los heridos. Y ese organismo se llamó la Cruz Roja. Ahorita vamos a ver por qué se llamó Cruz Roja. Lo llamaron así en un inicio. Pero resulta que hay una diversidad, unos pensamientos religiosos diferentes en cada país, y pues esa cruz no representa lo mismo en un país que en otro, por diferentes religiones. El otro país dijo, no, yo no puedo colocar la cruz. Venga, yo no puedo colocar la cruz. Entonces yo coloco la estrella de David. Listo. Otro dijo, venga, es que yo no puedo colocar ni la estrella de David ni la cruz roja. Entonces yo coloco el cristal rojo. Y otro dijo, venga, es que yo no puedo tener unos elementos que sean de puntas, yo no puedo hacer esto. Entonces yo coloco la media luna roja. Son 4 instituciones, pero básicamente son lo mismo o la misma cosa, son unidas para hacer lo mismo, ¿cierto? Es proteger a los heridos, proteger a los civiles, mediar entre las partes para que no se dañen tanto. Entonces, la primera, la Cruz Roja, entonces, la sigla es ICRC, ¿cierto? Y es la Cruz Roja Internacional. ¿Listo? ¿Qué significa la Cruz Roja? ¿Por qué nació la Cruz Roja? Es la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Esta es la Cruz Roja. Es decir, que Cristo sangró en la cruz, pero aún así, Él murió allá por ayudar a los demás, por proteger a los demás, digamos, por pagar los pecados de la humanidad. Ya que gracias a la cruz, el Dios encarnado venció a la muerte y rescató a la humanidad de condenarse. Eso inicialmente fue la Cruz Roja. Entonces, por eso colocaron el símbolo, para ayudar a las personas y salvarlas aún en tiempo de guerra, que están sangrando, salvarlas y protegerlas. Por eso fue la esencia de la Cruz Roja. Después, pues, digamos, otros países colocaron otros símbolos, pero básicamente lo mismo. Es decir, venga, aun cuando se están matando, protejamos, seamos humanos, tengamos una calidad, ¿cierto? Tengamos bueno, no sé, una empatía con el que está herido. Listo. La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflictos armados, que este es el pacto que me faltaba arriba, ¿cierto? La Convención. La Convención sobre las prohibiciones y restricciones de empleo de ciertas armas y municiones que puedan convertirse en excesivas o que sean indiscriminadas. ¿Qué es esto? Se exceden de lo que hemos... El objetivo de nosotros es, digamos, asesinar a una persona. Y si le colocamos una mina, matamos como a 8. Nos excedemos. Ahora, indiscriminadas. Pues yo de pronto quería solamente lesionarlo para poder tomarlo como prisionero de guerra. Y si le coloco una bomba que lo desintegre, ¿cierto? O si va a un grupo y desintegra todo el grupo,
pues se pasa, es indiscriminado. Listo. Este derecho internacional humanitario tiene unos principios, tiene unas paticas, unas bases que vamos a mirar que cómo se va a medir. Entonces, la distinción es que se tiene que afectar a la persona que debo. Yo tengo que asesinar a este líder, pues solamente a ese líder lo voy a disparar, entonces voy a utilizar un arma o un elemento solamente para él. Tengo que distinguir a quién sí y a quién no. No voy a matar a todos. ¿Para qué se hace? Para tener un balance en la guerra, ¿cierto? La limitación de los métodos y medios humanos, los métodos y medios deben ser humanos. Aquí me falta acomodarlo. Entonces, deben ser que aun cuando yo quiero ir a lesionar o ir a controlar a mi enemigo, pues tenga un poquito de caridad, no lo destroce, no lo vuelva nada, ¿cierto? Que sea humano. ¿Listo? Proporcionalidad. El sufrimiento y la destrucción que yo voy a hacer es simplemente para debilitar a mi enemigo, para controlarlo y poder tomarme la fuerza. No es para dañar todo el planeta, es para controlar a mi enemigo, simplemente. Hay una proporcionalidad de cuál es mi fin y cuál es el arma que voy a utilizar. Después, la necesidad. Esto puede invocarse o decir, venga, es que yo tuve que utilizar esto porque fue necesario para poder contenerlo, ¿cierto? Es un principio que se hace en casos excepcionales o casos que se deba abocar llegar allá. ¿Listo? El DIH es el Derecho Internacional Humanitario. El DIDH es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ojo, aprendas en esas siglas. Listo. El DIH, que es el Derecho Internacional Humanitario, es las normas que regulan los medios y métodos para la guerra. Listo. El DIDH, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es las normas que protegen el desarrollo integral de las personas en tiempos de paz, pero también en tiempos de guerra, pero sobre todo en tiempos de paz. Listo. Ahora sí vamos a mirar. Sucede que hay unos organismos o hay, digamos, unos instrumentos, unas instituciones internacionales para ir a velar por los derechos humanos. Pero para yo llegar a esas instancias, para poder yo llegar a esos organismos internacionales, me dicen, venga, la ropa sucia, lávela primero en casa, jueguenla en casa, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen ahí unos tribunales, tienen ahí unos jueces, tienen una organización, ¿cierto? Jurídica, interna. Primero, mírenla ahí. Si se les sale de la mano a ustedes, nosotros la vemos internacionalmente. Pero lo primerito es que ustedes verifiquen, ustedes miren internamente. Entonces, hay unos órganos, bueno, hay unas instancias judiciales, una estructura de la rama judicial que va a ir a verificar los derechos, digamos, los derechos humanos y todo lo que tenga que ver con infringir esos derechos, que sería hacer delitos, ¿cierto? Para eso se divide en unas formas, pues se divide en un organismo o en unas ramitas, unas paticas, ¿cierto? La patica ordinaria que tiene que ver con los delitos penales, con lo que tiene que ver con lo normal, cometer un delito, ¿cierto? Asesinato y esto, estará en la Corte Suprema de Justicia, que es el último organismo que va a ver esos casos, el último, la máxima autoridad, la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Resulta que decíamos que cuando alguien, digamos, la Constitución es un niño y otro niño del colegio le pega a la Constitución, él va y le dice a la mamá, mamá, protéjame. Y la mamá es la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional es el ente que vigila, que protege la Constitución y que da la correcta interpretación y lectura de la Constitución Política de Colombia. Entonces, este va a ser la otra patica, que va a ser la Corte Constitucional. ¿Listo? Ahora viene otra patica que es lo contencioso administrativo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con todo lo que estructura, documentos, lo que tiene que ver con dineros, lo que tiene que ver con funcionarios, lo que tiene que ver con el orden, digámoslo así, y con la forma de gobierno y todo esto. Entonces, en lo administrativo está el Consejo de Estado, el máximo tribunal, Consejo de Estado. Aquí es donde van de pronto las demandas y cosas así que son de dinero hasta allá. Todo está. Listo. Y hay uno que es una patica que fue nueva, que es la jurisdicción especial, que está en la JEP, ¿cierto? Justicia Especial para la Paz, y la justicia indígena. ¿Por qué? Porque ellos tienen autonomía, ¿cierto?
decíamos que tenían las 4 autonomías: autonomía de territorio, autonomía de gobierno, autonomía de justicia y autonomía de territorio, de gobierno, de justicia y administrativa, de dineros, ¿cierto? 4 autonomías que tienen los indígenas. Profe, pero ¿por qué ellos? Yo no estoy de acuerdo que ellos tienen... ¿Por qué? Porque este territorio era de ellos. Vinieron, los invadieron, los asesinaron, los violaron, los masacraron, lo hicieron ir a resguardarse allá en la selva, mientras que se le violaban a su esposa, a sus hijas, a sus mujeres, a sus madres, ¿cierto? Y de esas violaciones nacieron los mestizos, nacimos nosotros. Entonces, por eso ellos tienen una autonomía y tienen un gobierno aparte, un estado chiquitico entre nosotros, porque es que todo el territorio era de ellos, ¿listo? Entonces, digamos, por eso tienen no, que la justicia o la ley madre, porque se le reconoce que nosotros, bueno, nosotros no, nuestros descendientes vinieron y los violaron. Pero uno de los descendientes de nosotros, ¿sí? Vinieron y violaron a otros de los descendientes de nosotros, que son los indígenas, y de ahí salimos nosotros. Entonces, reconocemos eso, ese hecho. Como reconocer que los españoles vinieron, hicieron y saquearon. Lo mismo, ¿no? O sea, reconocer eso y que reconocer que esos españoles vinieron y hicieron daño a los indígenas y que a partir de ahí nacimos nosotros, pero que el territorio era de ellos, la religión era de ellos. Y los que no pensaban en la religión de ellos, pues los asesinaban. Si un indígena decía, es que yo creo en la Pachamama, o yo creo en el dios Sol y en la diosa Luna, pues que venga lo asesino, porque es que usted tiene que creer es en, bueno, en el, digamos, tiene que ser católico, apostólico, romano. Si no, pues lo matamos. Y si no, pues entonces le quitamos la cabeza y la colgamos acá afuera de su cabildo, de su pueblo, para que todos vean que el que piense diferente, pues va a morir, ¿no? Entonces sucedió así, entonces se le respeta eso, autonomía, por eso a esos pueblos. Listo. Ya sucedió todo esto, ahora sí vamos a ver lo que era importante, que era reconocer o ver que hay unos organismos internacionales. Dentro de estos organismos internacionales está la Corte Penal Internacional, que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, digamos. Esa es la herramienta por donde se va a ir, ¿cierto? Pero que tiene que ver con crímenes, que tiene que ver con cosas de lesa humanidad, con todo lo que tenga que ver con penal, lo va a verificar la Corte Penal Internacional, pero una vez que se salga del orden, ojo que esto es importante, esto es pregunta. Primero se tiene que ver a nivel nacional. Si se sale de las manos, lo vemos internacionalmente. Pero si no, lo dejamos ahí. ¿Listo? De juzgar a individuos, o que la Corte Penal va a juzgar a individuos por cometer genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional está ubicada en La Haya, en los Países Bajos. ¿Listo? Y ahí se viene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este sistema interamericano de derechos humanos tiene dos paticas, o dos organismos, ¿listo? ¿Qué es el sistema? Es un escenario regional, ¿regional qué? En América, ¿cierto? En el continente americano, ¿cierto? Constituido por los estados de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿cierto? La OEA, cuya principal función es velar por el respeto, la protección y realización de los derechos humanos. El sistema está compuesto por dos instancias, dos dependencias, dos instituciones, ¿cierto? Independientes y a su vez complementarias. Trabajan de forma independiente, pero una le lleva a suministrar a otra y digamos, espera que la otra haga la justicia. Entonces, como que se ayudan, las dos trabajan con el mismo fin, ¿cierto? Con el mismo fin, pero son independientes, son autónomas. ¿Cuáles son, profe? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son las dos. Estas dos hacen el sistema, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo así, profe? Un sistema es un grupo de órganos o de cosas que trabajan mancomunadamente o de acuerdo para un fin, ¿cierto? El órgano digestivo, ¿cierto? La boca, bueno, la garganta, la tráquea, el esófago, el estómago disuelve, luego el intestinos toman los insumos que necesitan para mantener el cuerpo y todo esto, y luego se desecha, ¿verdad? Cada uno tiene una función, pero cumplen un fin en común. Lo mismo sucede aquí, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cada uno es independiente, cada uno trabaja de una forma, pero tienen un fin, proteger los derechos humanos a nivel internacional.
y sobre todo, pues aquí va a ser en el bloque de América, ¿no? Hay varios sistemas, sistema europeo, sistema africano, sistema asiático, sistema oriental, sistema interamericano. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver cada uno qué es. La Comisión Interamericana o CIDH, ¿cómo es la sigla? CIDH. Entonces, es un organismo de naturaleza cuasi jurisdiccional, ¿cierto? O sea, que va aquí en el continente, ¿cierto? Cuya función primordial es promover la observancia y defensa de los derechos humanos. La sede central está en Washington, Distrito Capital, Estados Unidos. Es un órgano consultivo de la OEA, Organización de Estados Americanos. ¿Listo? Consultivo. Entonces, la comisión le va a decir a los estados, venga, lo que está haciendo está mal, venga. O venga, en próximas protestas no haga esto. O venga, en próximos guerras no haga esto. Entonces, es consultiva. O un estado le puede preguntar, venga, comisión, ¿será que lo que usted está haciendo está bien? La comisión le dice, no, la está embarrando estado, ojo, la está embarrando, ¿cierto? Y también verifica. Entonces, realiza su trabajo en 3 pilares. La comisión trabaja en 3 pilares. ¿Cuál es? El sistema de petición individual, o sea, recibe, analiza, investiga quejas, solicitudes que tenga. La otra, monitoreo la situación de los derechos humanos en Estados miembros. Celebra visitas, va y verifica, ¿cierto? Y la tercera, atención a líneas temáticas prioritarias. Entonces, recomienda estados o escucha estados y los asesora. Listo, a través de ahí trabaja. ¿Qué hace la comisión en sí? ¿Va a resolver las quejas de las personas o va a ir allá al terreno a verificar si se están violando los derechos humanos por parte del Estado? Si se están violando, le dice, venga, ay, el Estado, usted está violando los derechos aquí. Venga, corte, venga, sancióneme el Estado. Entonces le dice, venga, corte, lo que pasa es que este Estado está vulnerando los derechos. Entonces ya yo vine al campo, yo ya investigué y sí está violando los derechos. Entonces, castíguela, la echa al agua, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es un órgano de carácter judicial. Le corresponde determinar la responsabilidad de los estados mediante la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos interamericanos que se tienen para hacer esto. Entonces, sucede que la Corte es como un juez, es el juez que va a sancionar al Estado por infringir los derechos. Y la comisión es como si fuera el fiscal, busca las pruebas y lo acusa para que la Corte lo sancione. Digámoslo de esa manera, tenlo presente. Entonces, la comisión va y verifica, escucha que va al campo y esto, observa, y una vez si ve, pasa eso a la Corte. Y la Corte va a verificar y va a sancionar. Listo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda persona puede presentar peticiones o quejas sobre violaciones de derechos humanos. Primero se deben agotar los tribunales o instancias nacionales, ¿cierto? Internas. Y en el caso de que se valore y se evidencie que sí se violaron, la comisión, primero internamente, después ante internacional la comisión verifica que sí, envía a la Corte Interamericana para que ésta sancione al Estado. Listo, ahora vamos a ver qué delitos se cometen. Entonces, el delito de genocidio. Entonces, son los hechos que se hacen a un grupo por, digamos, tener diferente pensamiento, religión o ser de una raza diferente, digamos, o ser de, digamos, depender de unas raíces diferentes. ¿No? Entonces, ¿qué es? Matar a los miembros del grupo, lesionar gravemente a los miembros del grupo, someterlos, realizar destrucción física o destrucción mental de esas personas, ¿cierto? Oprimirlos, impedir que nazcan, practicar abortos o quemarles cosas de los genitales, o no sé, para que no se reproduzcan, y trasladarlos por la fuerza, desplazarlos o trasladar niños de un grupo a otro, de un país a otro, para que no se sigan reproduciendo en ese lugar. Genocidio, o sea, esto es lesa humanidad.
Bueno, así. Crímenes de lesa humanidad. Entonces, el ataque generalizado y sistematizado a un grupo determinado, ¿cierto? Son asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación, traslados forzosos, encarcelación, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, otros abusos sexuales, ¿no? Persecución, desaparición forzada, el crimen de apartheid, que es la dominación de grupos a través de las normas o las leyes, ¿cierto? Y, digamos, actos inhumanos gravemente infligidos. O, aquí no está el secuestro, porque en el tiempo que determinaban los de lesa humanidad no se había tipificado, digamos, estructurado este delito. No está el secuestro. Listo, acá están los derechos humanos. Se clasifican en primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación, derechos civiles o individuales. A la libertad, al honor, al derecho a la vida, al derecho a intimidad, derecho a la propiedad. Aquí están. ¿Cuáles serían de primera generación? Los del artículo 11 al 41. 41. ¿Sí? Serían, vamos a mirarlo aquí. Espera que son 30, del 11 al 41. Son 30. Entonces, estos son de primera generación, los que están en la Constitución, del artículo 11 al 41. Segunda generación, son 35, ¿cierto? Van de 41 al 72. Son derechos económicos y sociales. Trabajar, el descanso, la vivienda, ¿cierto? Después, estos van, acá están abajito, están en la segunda baja. Van de 42 al 77, perdón, al 77, son 35. Listo. Y después vienen los de tercera generación, que vendrían siendo los de ambiente sano y medio ambiente, que vienen siendo derechos a la solidaridad, el derecho a la paz, derecho al desarrollo, y estos van del 78 al 82, son 5, de tercera generación. Y aquí por último vienen ligados a los deberes, que son 9 deberes del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, 9 deberes. ¿No? Vamos a leer aquí, no lo vamos a leer todos los derechos, pero vamos a leer. Son derechos de primera generación, los civiles y políticos que consagran, consagran así las así llamadas libertades fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, al movimiento, libre circulación, expresión, reunión, expresión religiosa, así como los derechos políticos de voto, ser elegido, agruparse políticamente, ¿cierto? Son derechos individuales esencialmente para proteger la dignidad humana. Listo, eso es la primera generación. Derechos de segunda generación. Entonces, son derechos de segunda generación los económicos, sociales y culturales, como el derecho a trabajar, a una remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la educación. Bueno, pero esta salud, como es conexa con la vida, a veces pasa a ser primera generación, pero ella está dentro de la segunda generación, pero pasa a ser ligada ya a la educación, a un nivel de vida digno. Tiene como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el bienestar de la sociedad, el orden de la sociedad. Y tercera generación, su titularidad corresponde a una comunidad que está vinculada a la solidaridad, está unida, ¿cierto? Derechos al desarrollo, a la paz, al ambiente sano, a participar en explotación de patrimonio común de la humanidad, a la comunicación y a la asistencia humanitaria. Y aquí serían los de tercera generación. Y luego vienen los deberes. Tenemos muchos derechos y muchos organismos para proteger los derechos, pero todo derecho va unido y vinculado a unos deberes, a unas obligaciones. Entonces, primer deber, respetar derechos ajenos y no abusar de los propios derechos. Que es el primer deber. No abusar de mis derechos y no afectar los derechos a los demás. Listo. Obrar solidariamente y acciones humanitarias. Es un deber que usted sea solidario, que usted sea humanitario. Tercero, respetar y apoyar a las autoridades. Ojo, respetar a las autoridades. Viene desde allá internacionalmente, viene fundado en la Constitución, después en las leyes, viene, mire, acá la Constitución, artículo 95, después en las leyes, ley 1801, ¿cierto? Artículo 35, entonces viene respetar a las autoridades.
que tiene que ser recíproco. Listo. Defender y difundir derechos humanos. Participar en la vida política, cívica y comunitaria. Propender al logro de la paz, que la paz es un derecho, un deber, una obligación, ¿cierto? Colaborar con la justicia. Proteger los recursos culturales y naturales. Contribuir al financiamiento de gastos del Estado. Pagar impuestos. Listo, muchachos. Y hasta aquí sería la clase del día de hoy. ¿Quién tiene preguntas? Preguntas, opiniones, sugerencias, invitaciones. No, señor. ¿No? Bueno, aquí vimos lo que tiene que ver con derechos humanos y derecho internacional humanitario. Los conceptos básicos de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, los organismos e instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos y la clasificación de los derechos, ¿cierto? Y algunos delitos. Aquí vimos todo eso. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Es un placer para mí darles clase y que mi Dios me los bendiga, me los proteja mucho. Hasta mañana. Que los bendiga. Listo, profe, muchas gracias. Bueno.